A ver si podemos retomar la comunicación con Maximiliano Ramírez y lo recibimos un poquito mejor, hacemos un nuevo intento a ver qué pasa. A Hablábamos de las ver. reservas del Central, Maxi. Sí, estábamos hablando, perdón Nuria, perdón por el tema de internet. No pasa nada. Estábamos hablando por el tema de las reservas del Banco Central. Hoy las reservas del Banco Central se ubican en términos netos en 6.000 millones en negativo. Esa es la estimación que tenemos desde la consultora. Y teniendo en cuenta que vos tenés pagos en lo que resta del año por unos aproximadamente 6.000 millones de dólares, vos lo que tenés que buscar es empezar a encontrar la posibilidad de incrementar esas reservas brutas que después, transformadas a netas, tiendan a ser o empiecen a ser positivas. Lo que digo es, hoy son 6.000 millones negativos, pero esta gestión arrancó ¿con qué número en el Central? Con 11.000 negativo. 11.000 negativos. Bien, ok. Sí. A ver, si tenemos en cuenta la intención del gobierno nacional de ir a medida que vaya bajando la inflación, digo, cada vez el gobierno está más confiado en que eso va a suceder. Hoy se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires, es un poco más, me parece, que de lo que se esperaba, ¿no? Porque se estaba hablando de la inflación a nivel nacional de un 4% para julio, resultó que en Ciudad de Buenos Aires fue de un 5,1%, esto es a veces la antesala de lo que puede pasar a nivel nacional. Pero el gobierno está Sí, convencido de que el exactamente. camino va a ir en descenso de acá a diciembre y aspira a llegar de mínima con un 2. Hay alguno muy ambicioso que apuesta al 0. Pero, Sí. ¿cómo lo ves? A ver, primero, el dato de Cava que acaba de salir hace unos minutos, Sí, fue de 5,1 y eso se contrasta con un 4,8 del mes anterior. Ahí lo sí. que tenemos es un pequeño rebote. Tengamos en cuenta que cómo está formado el IPC de Cava es bastante diferente a lo que es el IPC nacional. Entonces, el proxy que podemos hacer, si bien es una buena aproximación, no es algo exacto. O sea, podemos esperar que en términos de IPC nacional tengamos una desaceleración. El gobierno está esperando que el IPC empiece con 3, ¿sí? En 3,8, 3,9. Nosotros desde la consultora nos cerró con el número de 4,2, ¿sí? Muy en línea con el mes anterior, pero lo que estamos esperando es, bueno, a ver cómo es el desglose de ese número. En ese sentido, bien como decís vos, se está esperando que el gobierno está esperando que haya una desaceleración bastante marcada. Nosotros somos bastante cautos con el tema de la desaceleración en cuanto a la inflación. Si bien pensamos que la desaceleración se va a seguir produciendo a costa de un nivel recesivo bastante importante que estamos sufriendo, bien, la verdad que los números que está diciendo Caputo Bausili en términos de un 2% y lo que dijo Caputo en términos del 0%, Sí. la verdad que está complejo en un contexto donde vos tenés muchos precios relativos que todavía no están estabilizados. Ahora, ¿vos crees que puede tener tanta diferencia? Digo, más allá de la forma de medir distinta, el índice promedio puede tener tanta diferencia entre nación y ciudad, digo, un 4,2, como un poquito más alto de la estimación del 3,8, 3,9 y en la ciudad un 5,1. ¿Eso puede suceder? Pueden darse estas diferencias, ¿por qué? Porque la ciudad pondera mucho más el tema de servicios que a nivel nacional. Claro. Entonces, cuando vos ponderás, cuando vos tenés en las canastas distintas ponderaciones, estas diferencias pueden ocurrir. Después, en los otros meses, vas a ver que se van a ir compensando esto. Hay veces que ciudad está bastante por encima de nación y después eso se va revirtiendo. Ujú. De todos modos, ¿ves lejana la posibilidad de que se llegue a diciembre con un 2%? Ni hablar el 0, pero un 2%, La ¿vos verdad crees que puede que ser? Sobre la todo un veo mes compleja, diciembre, sí. Hoy por hoy, que es un mes que estacionalmente es alto. un mes donde vos tenés, exactamente, bueno, vos mismo lo dijiste, un mes que estacionalmente es alto como diciembre, la verdad que es bastante complejo. Y ya te digo, tenés muchos acuerdos paritarios que se están reorganizando y eso lo que te hace es incrementar los costos. Y eso fundamentalmente termina impactando en el precio final de los productos.
Entonces, ¿se hace más difícil pensar en la apertura del cepo? Hoy por hoy, yo desde el punto de vista no veo una apertura del cepo en lo que resta del 2024. Recién deberíamos pensar una apertura del cepo a mediados del 2025. Ujú, ¿Sí? ujú. Eh, A ver, digo, cuando hablo, una cosa importante, perdón, te agrego sí, algo. Cuando hablo de apertura del cepo, hablo de una apertura del cepo total. total. Sí, sí, sí. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo son aperturas parciales del cepo, pequeñas aperturas. Eso lo vamos a seguir viendo. En términos de producción, seguramente vamos a seguir viendo algunas aperturas, pero lo que se llama apertura total del cepo, recién para mediados del 2025. Ujú. En medio de todo esto, el campo está bastante entusiasmado con esta quita de exportaciones que se ha hecho efectiva, finalmente, que había sido anunciada por el presidente Milei en la rural y se hizo efectiva. ¿Crees que eso puede generar el ingreso de nuevos dólares? Digo, al tipo de cambio como está, digo, porque veníamos de hablar del tema de reservas, ¿no? Y llegamos a la inflación y la posibilidad de apertura de cepo, pero hablamos todavía de reservas negativas. ¿Crees que el nivel de reservas se puede incrementar hacia fin de año con estos números de inflación que se maneja, con un cepo todavía muy importante, bueno, casi total a esta altura, pero que prevemos importante por lo menos hacia fin de año? A ver, lo que estamos viendo con relación al campo es que después de meses donde vos estuviste con liquidaciones muy por debajo del promedio, julio superó el promedio. Ujú. ¿Sí? Entonces, estamos viendo un mes de julio donde el campo, o sea, vamos a ponerlo de esta forma, la culpa no fue del campo, las liquidaciones del campo estuvieron, ¿sí? Pero también tuviste pagos por el lado de las importaciones importantes con el tema de energía. En ese sentido, la compensación que vos tuviste te dio que termines el mes de julio, perdón, en términos de acumulación de compras por parte del Banco Central en un negativo. Ujú, ¿Sí? Estuviste casi en cero, llegaste a 77 en negativo. ujú, En ese sentido, estuvo bastante compensado. Si lo miramos para adelante, el Banco Central, o lo que te dice la gente del Banco Central, fundamentalmente es que la parte de energía no va a seguir siendo un problema, ahí vamos a tener superávit en términos de la balanza energética, y eso ya no vamos a tener que destinar dólares ahí, todo lo que venga del campo, por ende, se va a poder acumular, ¿sí? Y vamos a ver un crecimiento en términos de reservas. Tampoco esperemos grandes crecimientos, porque por esto que te decía hoy en la primera parte, que era, vos tenés pagos, ¿sí? Tenés pagos tanto con organismos internacionales como con el sector privado. Y ujú, esos pagos los tenés que hacer efectivos. Entonces, lo que vamos a ver que para ver un incremento en términos de reservas nos va a costar bastante. Por eso ujú. el gobierno está buscando algunas alternativas para hacer algunos ripos con algunos bancos, como el que te mencioné con relación al Banco Santander. También se están haciendo algunas tratativas con el Goldman Sachs, ¿sí? Y algunos otros bancos de inversión para ver la posibilidad de que vengan dólares frescos. Ujú. Em, Te pregunto dos cosas más, una puramente económica respecto a lo que tiene que ver con el nivel de expectativas, porque hay como algunos índices que marcan un reacomodamiento o por lo menos un moverse, un despertarse de algunas industrias, de la construcción, por ejemplo, cuando mirás el nivel de venta de cemento, ¿vos sentís que eso sucede? La verdad es que yo ayer hablando con determinados actores y muchos pertenecientes sobre todo a los que toman las decisiones en materia económica, digo, no los jugadores, ¿no? Sino en economía y en la Rosada, hay como un clima que se empieza a percibir diferente. Lo corro desde la charla de café del optimismo y de la necesidad de agarrarte de un dato positivo. Pero ¿crees, de acuerdo a la información fáctica que hay, esto que digo, se ve mayor venta de cemento, mayor venta de materiales de construcción de todo tipo, eh, que hay un poco de expectativa de que lo peor ya pasó?
¿Hay creencia real de que lo más difícil ya pasó? ¿El gobierno está convencido de que lo más difícil ya pasó? A ver, en términos de número puro, creo que lo peor ya pasó. El tema es empezar a ver algunos datos de crecimiento. Eso nos va a costar llegar a verlos. Hoy por hoy, lo que vemos es un estancamiento de la economía. O sea, caíste, en mayo, abril fueron los peores datos que tuvimos, y lo que estamos viendo, al menos los indicadores adelantados, en el día de hoy a las 16 horas sale construcción e industria, y ahí lo que vamos a ver es, bueno, cómo vienen esos sectores, fundamentalmente. Y lo que sí estamos viendo es que esto que estás mencionando vos, se está reactivando todo el tema de la construcción, se está aumentando las ventas de automóviles, también tiene que ver con el tema de la brecha. ¿Sí? Cuando la brecha vos ves que se empieza a incrementar, mucho lo que hacen es empezar a estoquearse. Claro. ¿Sí? Entonces, eso también reactiva ciertos sectores, como es el de la construcción y como es el de la parte de compra de automotriz. Entonces, lo que vamos a ver es si con la dinámica que hoy tenemos, eso puede empezar a despegar. Yo por ahora soy bastante escéptico con relación a con relación a que el dato pueda generar una atracción positiva. Hoy no se está viendo eso, se están viendo que la gente se está empezando a estoquear nuevamente, eso sí. Entonces eso te lleva a reactivar la economía. Pero también hay que ver, ¿no?, lo que pasa cuando la ola baja, lo que queda abajo, ¿no? Exactamente. Si viene un tsunami y tenés que ver qué quedó, y en ese que quedó también están los índices de empleo, porque digo, distinto es una economía en recesión que una economía con actividad. Perdón, un empleo con poco empleo pero con actividad. Bueno, en estos días salieron los datos de pobreza e indigencia, y los datos de pobreza mostraron una suba significativa. El dato del desempleo, esperamos que el dato del desempleo también se incremente. Lamentablemente, bueno, producto de la recesión que estamos viviendo. Y ten en cuenta que la industria está al 50% de su capacidad productiva. O sea, que estos datos de, estamos empezando a vender más, implica que estamos en el fondo de los niveles de actividad y estamos empezando a resurgir. Va a costar mucho para que estos datos se transmitan en la calle. Claro. Maximiliano, gracias, como siempre. No, gracias a vos. Un gusto, hasta luego, que tengas buenas tardes.